Hechos capítulo 5, vamos a ver versos 17 al verso 26. Hechos 5, 17 al 26. Y bueno, los saduceos no solo están celosos de la popularidad de los apóstoles, sino que según ellos están cuidando el honor de Dios, están cuidando ellos creían que estaban resguardando la palabra, la voluntad de Dios, cuando en realidad, y no se habían dado cuenta, ya estaban respaldando, ya estaban guardando la institución. Y eso puede ser un error que se puede continuar haciendo. Intentamos defender la fe cuando realmente estamos defendiendo ciertas tradiciones. Queremos proteger la doctrina, cuando a veces estamos protegiendo lo que creemos nosotros que es la doctrina. Los saduceos están convencidos que estos discípulos, estos del camino, están pervirtiendo la palabra de Dios. Y además están predicando, están comentando de la resurrección de Jesús. Y los saduceos no creían en la resurrección. Entonces ven que su autoridad está siendo socavada, porque no solamente están diciendo de la resurrección, están dando la evidencia de que Jesús ha resucitado. La gente está confundida, ellos mismos no saben que está. Y creo que lo podemos entender cuando por muchos años creemos algo y de repente nos dicen que no es así. Nos cuesta descreer, nos cuesta adoptar la nueva enseñanza. Y vemos que los evangelios, o que el evangelio seguirá su curso a pesar de la prisión, a pesar de cualquier impedimento, porque el propósito de Dios de salvar a los perdidos se va a cumplir. Entonces no importa si hay algunos candados que quieran detener o cerraduras que quieran impedir el crecimiento. Para el concilio, los apóstoles eran considerados herejes, perturbadores de la paz, y eso era lo último que ellos deseaban. Recuerden, los fariseos tienen un acuerdo tácito con los romanos. Los dejamos que ustedes se administren religiosamente, socialmente, pero que no haya disturbios, porque entonces sí vamos a intervenir. Paguen sus impuestos, y si ellos veían que se está levantando un grupo que está haciendo mucho revuelo por ahí, podría llamar la atención de los romanos y van a perder su puesto, su privilegio, y van a perder lo que ellos creen que les ha costado tanto trabajo construir. Por otra parte, vemos que los discípulos están haciendo una buena obra, están dando un mensaje bueno, verdadero, están ayudando a personas en necesidad, están sanando a los enfermos, están teniendo éxito. Pero es algo común. Cuando una persona se levanta para hacer algo bueno y tiene éxito, al mismo tiempo se va a levantar oposición, críticas, alguien que va a querer ponerlo en mal. Y aquí vemos en pugna, casi podemos ver la pugna entre la maldad del infierno y la gracia del cielo por ocupar o por influir en estos apóstoles. No, el infierno está a través de estos líderes religiosos haciendo de todo para que ellos no prediquen. Ya le dijeron: no hablen de ese nombre, no hablen el nombre de Jesús, no sigan predicando más. Y el cielo, por otra parte, o la gracia de Dios, los anima para que continúen en ese camino. Prácticamente recuerdan ese programa en que apareció un personaje con un angelito instándolo a hacer lo bueno y el enemigo por acá instándolo a hacer lo malo. Eso es lo que podemos ver, el ataque hacia estos apóstoles. Hechos 5, verso 17. Dice: el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, ¿no? Al ver lo que estaba pasando con los apóstoles. El sumo sacerdote en turno dijimos que era Caifás, pero en realidad el suegro que había sido sumo sacerdote, pero lo sacaron los romanos. Seguía siendo el poder tras el trono, era el que controlaba, y los saduceos están más que dispuestos a secundarles. Dice la palabra, se llenaron de envidia. O sea, consideran que los apóstoles son enemigos del evangelio,
y confirman la resurrección de Cristo. Son las cosas que estaban predicando. Pero en realidad Lucas llegó a investigar o a entender que lo que los motivaba no era el celo por preservar puro el mensaje de los israelitas. Les tenían envidia. Los saduceos eran poderosos, pero no tenían tanta influencia como los saduceos eran poderosos, pero no tenían tanta influencia como los fariseos. Los saduceos eran la élite, eran los ricos de la época. Entonces se codeaban con los romanos, con los líderes romanos. Los fariseos eran más de territorio, dicen por ahí, eran más de pueblo, eran más de la gente común, por eso tenían más seguidores. Y los meten en la cárcel por envidia. Los apóstoles tienen más popularidad que ellos. Los apóstoles están dando evidencia que Dios los respalda. Y el crecimiento súbito de ese movimiento se ha convertido en una amenaza para todos ellos. En este segundo encarcelamiento, tal parece que ya van los 12 discípulos. En la vez anterior solamente fueron Pedro y Juan, que los meten unas horas. Ahora ya son todos los discípulos aparentemente los que están ahí. Y en Hechos, este es el primero de 3 milagros de encarcelamiento y liberación. A los discípulos. Y bueno, en enero veamos la siguiente parte, vamos a ver qué tan complicado, qué tan difícil era el tormento de entrar a la prisión. Versos 18 y 19. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: los echan en la cárcel. Eso era una cárcel diferente a donde habían puesto a Pedro y Juan la primera vez. Donde pusieron a Pedro y Juan y una vez fuera hay 3 palabras para cárcel o 3. Lucas usa más bien 3 palabras diferentes que se traducen las 3 como cárcel. Esta cárcel donde los meten ahora era la cárcel pública donde iban los malhechores, los asesinos, los metían ahí para resguardarlos. O sea, el mensaje es claro, ¿no? La vez que los pusimos a ustedes 2 en la cárcel fue solamente temporal y no era una cárcel en sí, era más bien un cuarto donde los resguardaban. Pero ahora van a la cárcel, donde que pasen la vergüenza pública, comparten cuarto o celda con malhechores, con asesinos. Y en esa época los prisioneros podían ser mantenidos en la cárcel por tiempo ilimitado, en lo que esperaban el juicio y la sentencia. En el sistema legal romano eso no era un castigo, era simplemente así es el procedimiento. O sea, te tenemos que meter en la cárcel. Hay diferentes cárceles para que estén diferentes personas en lo que llega tu turno de que se dicte sentencia. Y Lucas dice que serían liberados por un ángel del Señor que les abre la puerta. No da más detalles en esta ocasión, pero lo que es evidente es que los presos, los discípulos, salen de alguna manera por la puerta o simplemente son transportados, porque más adelante vamos a ver que había guardias romanos de pie afuera de la puerta. El ángel dice en el verso 18 y 19: un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas, pero había guardias. Entonces no da más detalles de cómo fue exactamente, pero estuvieron presos poco tiempo. Dios tenía preparada la liberación. El ángel es un mensajero. Ángel quiere decir mensajero, que entra a la cárcel pública y los rescata. Ahora, comparándolo con otras narraciones de la Biblia, nos damos cuenta cómo Dios protege, guarda, provee y hasta libera a sus siervos, los anima. En el Antiguo Testamento había historias en Primera de Reyes 19 de cómo Dios guardó a Elías de diferente forma, pero vemos el cuidado de Dios. En Primera de Reyes 19, 5, 7 dice: Elías entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Ahora con Eliseo, en Segunda de Reyes 6, 16 y 17: no tengas miedo, le dijo Eliseo a su siervo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró:
oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Otra versión dice ángeles también. Entonces, y la Biblia narra que hay ángeles al servicio de los seres humanos. Hay una novela de hace muchos años, se llama, del autor es Frank E. Peretti, donde narra, él se imagina, es una novela, pero él se imagina el mundo espiritual, y él narra lo que sucedería en el mundo espiritual si lo pudiéramos ver, ¿no? De cómo los ángeles nos guardan, nos resguardan, en ocasiones nos hacen que no hagamos algo o evitan un accidente mayor a través de una ponchadura. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que si pudiéramos ver el mundo espiritual nos asombraría. Después de que eso los saca de la cárcel, el ángel les da instrucciones específicas. Nosotros esperaríamos que les dijeran: muchachos, cuánto han sufrido, váyanse de vacaciones, tómense un descanso, aguanten, vayan a dormir. Pero no es esa la instrucción. El ángel les dice en el verso 20: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Los libera, pero no para escapar, sino para exponerse al peligro una vez más. ¿El cuál peligro? Pues los van a volver a perseguir, los van a volver a agarrar. Y ellos no discuten con el ángel, no le dicen: pero si estás viendo que nos están metiendo a la cárcel, ¿para qué nos mandas otra vez allá? ¿Para qué queremos ir a predicar? Los pone en libertad para que vayan y continúen su misión aún con más ímpetu. Pero esto, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué aplicación práctica podríamos tener para nosotros hoy? Cada vez que nos recuperamos de una enfermedad, cada vez que somos liberados de un accidente, cada vez que vemos la mano de Dios, debe alentarnos no a dormir, no a decir: no, mejor ya no, porque mientras más busco a Dios, más problemas me vienen. Al contrario, más problemas me vienen, más firme me voy a poner, porque Dios está conmigo. No es para descansar, sino para dedicarnos con más entusiasmo a su servicio. Los saca de la cárcel y les dice: órale, vayan otra vez a cumplir su misión, con todo y los riesgos que implican. Vayan al templo. ¿Por qué el templo? Porque el templo era el lugar más concurrido y era el mejor lugar para la predicación. Aunque los liberó a través de un milagro asombroso, los anima a regresar al lugar más peligroso. Pero es ahí donde deben estar. Es ahí donde ellos tienen la oportunidad, porque el mensaje es para ese pueblo. Y ese mensaje es lo que ellos necesitan. Deben hablar sin miedo a la autoridad, sin miedo al pueblo, porque el mensaje de vida es asunto de, valga la redundancia, de vida o muerte. Lo que está en juego ahí es el destino eterno de cada persona. Se juega la eternidad. ¿Y cuál es ese mensaje de vida? El mensaje de vida es el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Es el mensaje de vida. Juan 14:6 dice: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y ese mensaje de vida incluye la encarnación de Jesús. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Incluye su ministerio terrenal, todo lo que Él dijo y lo que Él hizo. Incluye su muerte expiatoria en esa cruz, e incluye su resurrección. Ahora, como un dato de estudio, nada más de conocimiento, hay dos palabras en griego que se pueden traducir como vida, ¿no? Una es bios, que la mayoría que fuimos a la secund no sabemos qué es. De ahí viene la palabra biología, ¿no? Es bios, que se refiere a la vida orgánica, vida física. Y la otra palabra que se puede traducir como vida es zoe, que se refiere al principio vital, a la vitalidad, no al hecho de respirar solamente, sino a lo que nos empuja. Y en el Nuevo Testamento se usa casi siempre exclusivamente para referirse a vida eterna, ¿no?
cuando usan la palabra Zoe, quiere decir vida eterna, la vida que Dios da. No solamente entonces no se refiere a no estar muerto biológicamente, sino a poseer una calidad de vida superior, una vida divina, una vida indestructible en el sentido que será eterna, ¿no? Zoe no muere como el bios muere. Entonces la frase puede traducirse así: hablen las palabras de esta vida, no de la vida cotidiana, bios, ni sobre la ética, moral, filosofía, sino esa nueva cualidad de existencia que ha surgido a través de la resurrección de Jesús, Zoe. Hablen de esa vida. No hablen teología, no hablen reglas morales, hablen de la vida eterna. Es la misma palabra que Juan usa, el apóstol Juan, en Juan 6, 67, 68. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Ahí tradujeron Zoe, no bios. Eso es lo que dice. El relato continúa, Hechos 5:21. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho. Al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Entonces vemos dos escenas, ¿no? Por una parte, ellos no se han enterado que los discípulos ya no están en la cárcel. Ellos creen que siguen ahí resguardados, y los apóstoles evidentemente obedecen la instrucción del ángel. Pero veamos detalles que nos dan cuenta de cómo cuando hay Nietzsche dijo: el que tiene un por qué encontrará el cómo, que después repitió esas palabras Viktor Frankl, creador de una corriente de la psicología que se llama logoterapia. El que tiene un por qué va a encontrar el cómo. Durmieron poco la noche anterior, estaban en la cárcel, no era un lugar cómodo, duermen poco. El ángel los libera y dice que en cuanto empezó a clarear, es la traducción, en cuanto el amanecer, las primeras luces del sol, van luego al templo para los adoradores madrugadores y para los comerciantes, que eran los primeros que llegaban al templo. Vemos con qué confianza acaban de ser liberados milagrosamente, tienen el poder del Espíritu Santo en ellos, entonces están dispuestos a cualquier sufrimiento, no eran superhombres, entonces están cansados, están agotados, pero tenemos un llamado, tenemos un propósito, tenemos una misión, hay un trabajo que nadie más puede hacer, y obedecen de inmediato, no tienen miedo a nada o a nadie. Ellos están claros qué camino van a tomar, sin importar qué consecuencias pueden tener, porque lo que tienen en sus manos o lo que tienen en sus labios es el tesoro del evangelio, y no pueden dejar pasar esta oportunidad. ¿Cuál es la palabra? Cómodos queremos ser en nuestra vida cristiana en ocasiones. El ángel les abrió una puerta: vayan y prediquen. ¿Qué pasaría si eso fuera en la actualidad? Lo hemos visto, yo lo puedo percibir, que en ocasiones Dios nos sana milagrosamente y hay oportunidad de servicio o de obedecer a Dios, y decimos: voy después, o toda vez sané de caso, qué casualidad que sané, y lo vamos postergando. Y esa es una puerta que Dios abre como para dar testimonio. Y cuando Dios abre una puerta, debemos entrar en ella, no sea que por nuestra negligencia se desperdicie la ocasión y en sus designios esa puerta se vuelva a cerrar. Su plan no va a fallar. Lo que nosotros deberíamos haber hecho al entrar por esa puerta, alguien más lo va a hacer, porque su plan no va a fallar. Pero nosotros nos perderemos de esa oportunidad. La salvación va a llegar por otra forma o por otro medio, pero puede ser demandada de nosotros, o nuestro candelero puede ser removido.
Si cumples el deber de Dios, el deber que Dios te marca, puedes estar seguro que Dios cuidará de ti. Los soldados están guardando la cárcel vacía. Se reúne el concilio y llaman a todo el pleno, hasta los ancianos, llamaron a todos para deliberar frenéticamente, enojados, la envidia, ¿qué vamos a hacer con estos apóstoles? Ahora, el hecho de ser liberados de manera sobrenatural no implica que no serían encarcelados una vez más. Y esto no es fácil de escuchar, o no nos gusta escucharlo. El hecho de ser liberados de manera sobrenatural no implica que no serían encarcelados una vez más. De hecho, serán encarcelados. La provisión divina no significa que todas las dificultades sean superadas o eliminadas. Dicho de otra manera, el enfermo que sana milagrosamente puede volver a enfermar. El que ve un milagro financiero, el dinero se agotará. La vida está llena de retos, de crisis, pero también de bendiciones y de promesas. Lázaro, que resucitó, eventualmente murió. El vino el aceite de la viuda que se multiplicó, eventualmente se agotó. Y muchas veces los cristianos actuales queremos ir porque es una promesa, pero y solo así, de bendición en bendición, en bendición, en bendición. Y en la primera oportunidad que viene algo contrario, ya nos enojamos y Dios, ¿por qué me haces esto? Cuando la vida está llena de retos, la vida está llena de crisis, pero también de bendiciones y de promesas. Versos 22 y 23. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe: la cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Entonces a eso nos referimos cuando decimos no sabemos de qué manera el ángel los liberó, porque la puerta estaba cerrada con 3 candados. Los guardias apostados afuera de la cárcel. ¿Cómo salieron? Sin ser vistos por los guardias. ¿Qué nos dice esto? Mira, hermano, cuando Dios te va a rescatar, te va a rescatar. O sea, no importa que, como decimos, el agua te llegue hasta el cuello, no importa que ya hayan pasado 2 días la fecha límite, no importa que el acta ya esté firmada, no importa que el diagnóstico ya esté dado. Tenemos un Dios que una vez que Él decide intervenir, no hay límites para salvar a los suyos, tanto de la cárcel, la persecución, la enfermedad, incluso de la tentación. Los guardias regresan diciendo: no sabemos dónde está. Todo sigue igual. La puerta estaba cerrada, los candados estaban ahí, los guardias estaban ahí, pero ellos ya no están. Verso 24. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. No saben qué hacer, no saben qué pensar, no saben cómo explicar lo de la celda vacía. Tal vez la guardia se preguntan: ahora que nos van a echar la culpa a nosotros, estaban bajo nuestro resguardo y los dejamos ir. Otros se decían: ¿en qué va a terminar todo esto? O dicho de otra manera, ¿cómo debemos terminar todo esto? Y nosotros que lo estamos leyendo, pero quizá nosotros que lo estamos leyendo podemos pensar: ¿cómo no pudieron ver? ¿Que no es obvio? Sanaron a un cojo, están viendo milagros portentosos en todo, han hablado en otros idiomas y ahora están libres. ¿No es esto evidencia del poder de Dios? Sin embargo, ellos no lo pueden ver. No pueden darse cuenta, discuten entre ellos, no se pueden explicar. Ninguno percibe que es Dios quien ha estado protegiendo a los apóstoles y los está usando para el crecimiento de su iglesia. Ahora, pero ¿qué tal si alguien más está diciendo eso de nuestra vida? Es que por más que, ¿cuántas veces Dios lo ha librado? ¿Cuántas veces Dios le ha abierto las puertas? Y sigue igual. Quizá alguien más puede decir de nosotros: no, déjalo. Mira, ¿de cuántas broncas no lo ha librado Dios? ¿Cuántas veces Dios le ha
perdonado, le ha promovido, le ha prosperado a pesar de, y siguen las mismas. Así estaban estos líderes religiosos. No pueden darse cuenta de lo que para nosotros pareciera obvio, como quizá para alguien más pareciera obvio lo que está sucediendo en nuestras vidas. Verso 25. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. Ahora, ellos pensarían, o pensaría yo si hubiese sido uno de ellos, ya no están, se escaparon, ya se nos pelaron. De aquí para que los encontremos, ya han de estar bien escondidos, ya han de estar en cuevas, o quizá pensaron, seguramente tienen el apoyo de alguien de recursos que pagó y sobornó de tal manera que los guardias no están diciendo nada, pero tienen gente que está comprometido con ellos, o quizá dijeron, voltearon a ver a Nicodemo, que era uno de ellos y era seguidor de Jesús. No saben qué está pasando. Verso 26. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. A eso me refiero. Están en la cárcel, salen milagrosamente, un ángel los libera. Vamos a especular, los liberó a las 3 de la mañana. Que los guardias se durmieron, el ángel los durmió, a las 3 de la mañana salen, van a su casa, no pueden dormir por la emoción. A las 6 de la mañana ya están en el templo una vez más, predicando palabras de vida. 6, 7, 8, 9 de la mañana, van por ellos y otra vez a la cárcel, por cumplir el propósito de Dios. En ocasiones cumplir el propósito de Dios no es cómodo. No son excluyentes, porque aquí estamos, ¿no? Muchas veces el servir a Dios viene con bendición y comodidad, pero en ocasiones no es así. Los vuelven a capturar, ahora sin violencia, porque tienen miedo al pueblo que se levante, y los llevan al concilio para ser interrogados. Ahora los del concilio son los que no saben qué está pasando. Estaban presos, ya no están, pero en lugar de escapar vuelven a rezar y vuelven a hablar del nombre de Jesús, que ya les dijimos que no lo hicieran. Por eso están perplejos, creen que tienen autoridad, pero su autoridad está siendo pisoteada. Están viendo milagros del poder de Dios con los apóstoles, pero el corazón de ellos está tan endurecido, ni ellos mismos entienden, ni ellos mismos se entienden. El arresto era inevitable. O sea, les dice el ángel, vayan. Yo creo que los apóstoles serán inteligentes, ¿no? Son preparados. Vamos al templo, ¿por qué vamos? Nos van a volver a arrestar. Pero ellos no se preguntaron, ¿y qué hacemos? Mejor prediquemos afuerita. No, ellos dijeron, esto es lo que nos han llamado a hacer, esto vamos a hacer. Pero si va contra toda lógica, pero es una orden de Dios. Pero es que así, en lugar de ganar, vamos a perder. Pero es lo que Dios está diciendo. Pero es que si lo perdono, se va a creer que tiene la razón. Pero es lo que la palabra me indica. Pero si es que hay cosas que son contra la lógica nuestra, pero cuando lo recibimos como una instrucción de parte de Dios, es mejor obedecer. Y no sabemos qué admirar más: la mansedumbre de los apóstoles, su disposición de ir con ellos. Los apóstoles pudieron hacer muchas cosas. Los apóstoles pudieron decir, hey, ayúdenos, nos están llevando otra vez a la cárcel injustamente, no hemos cometido nada. Ellos pudieron incitar a la población para que los defendieran, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué es de más admirar? La disposición, la mansedumbre de estos hombres, o la obstinación de sus enemigos. La obstinación por detenerlos. No lo hacen con violencia por temor al pueblo, pero han visto lo que los apóstoles han pasado, han experimentado. Se enteraron de lo que pasó con Ananías seguramente. Era como para que tomaran una decisión. Para terminar, vemos 3 características de estas personas, ¿no? Hombres
en ese entonces, pero es una característica de todo hombre y toda mujer. Eran hombres de valor. Cualquier persona sensata se preguntaría, ¿de verdad es necesario ir al templo? Pues vamos afuerita, ahí los llamamos que vengan y ya sin molestar a los sacerdotes. Ese es el lugar de ellos. Vámonos al parque, vámonos a un estanque, ahí reunimos a la gente, predicamos. Eso era lo pensaría uno. Pero esos hombres obedecen la orden a pesar del riesgo que implicaría. Eran hombres de principios. Y el principio era en toda circunstancia, en todo tiempo, obedecer a Dios antes que a los hombres. No se preguntan, ¿será seguro ir al templo? Más bien la pregunta que se hacían ¿es esto lo que Dios quiere que hagamos? Y si sí, vamos a hacerlo. ¿Es peligroso? Vamos a hacerlo. Es la instrucción de Dios. Y eran hombres con una misión clara. Tenían una misión clara dada por el Señor Jesús. Son testigos de Cristo y saben que lo que están diciendo es verdad. Y una vez que una persona, un hombre o mujer, comparte la verdad, es imposible detenerlos. No puedes detener a un hombre o a una mujer porque es imposible detener la verdad. Y la institución religiosa que se opuso a Jesús cuando Jesús estuvo en su ministerio, adoptó la misma estrategia hostil contra los apóstoles. Juan 15:20 dice, es el Señor Jesús quien está hablando. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Juan 16:2. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Así o más claro. Seguramente esas palabras resonaron en la mente de los discípulos, se están cumpliendo en ellos en ese momento. Era el conflicto entre la verdad viva y la tradición muerta. Era el cumplimiento de lo que el Señor Jesús les dijo: el vino nuevo no se puede poner en odres viejos porque lo reventarán. Una tela nueva no sirve para remendar un trapo viejo porque la va a romper. Ellos están intentando meter el vino nuevo en el nuevo odre, en un odre viejo. Están queriendo remendar con algo nuevo en algo viejo. Y esto sigue siendo en muchos sentidos, en muchos casos, lo que se vivió en algún tiempo durante la iglesia. Hubo un mártir inglés, Hugh Latimer, que dijo: siempre que veas persecución, hay más probabilidades de que la verdad esté del lado del perseguido. Y Latimer, a los 80 años, el 16 de octubre de 1555 en Oxford, fue llevado a la hoguera junto con su amigo Nicholas Ridley. Cuando prenden la hoguera, Latimer se vuelve a su amigo y le dice: tened buen ánimo, maestro Ridley, y portaos como un hombre. En este día encenderemos una vela en Inglaterra que, por la gracia de Dios, confío, nunca se apagará. Y saben ustedes que Inglaterra es el único país donde no hubo una revolución sangrienta, no hubo una revolución como en la mayoría de los países, porque hubieron muchos cristianos, hombres de fe, que dieron su vida por su nación. Una vez más, en 1550, el nuevo mensaje que no es escuchado por el establishment, por la institución. Y actualmente lo estamos viendo, iglesia. Estamos viendo un resurgir de un antagonismo contra el cristiano, una pelea contra todo lo que represente el cristianismo, lo que represente a Dios. En ese entonces las tradiciones no habían visto un crecimiento ni un movimiento que llamara tanto la atención y que tuviera tantos seguimientos en tan corto plazo. Y ellos, dice la Biblia, por envidia, que disfrazaban de una fe, una defensa de la fe. Ellos querían detener los milagros, pero sus acciones solo los estaban multiplicando.
En realidad, ellos querían protegerse a sí mismos, a sus tradiciones muertas. Los apóstoles arriesgaron sus vidas para proclamar la palabra viva de Dios. Y una frase más: la iglesia dinámica disfruta de lo nuevo, el concilio muerto defiende lo viejo. Escuchaba una conferencia, lo comenté con algunos hace unos días, que decía algo que presentaba esta idea de una manera diferente. Él decía: cuando el Señor Jesús se fue, el mensaje fue: hagan discípulos, bautícenlos. La instrucción. Jesús se va al cielo y decía él de manera media cómica, y nadie le decía a Jesús: oye Jesús, ¿cuánto tiempo debe durar la iglesia? ¿Pueden pasar con falda a cantar? ¿Que se pueden poner tatuajes? No. La instrucción fue: hagan discípulos y bautícenlos. Lo demás, la forma de hacer iglesia, alguien empezó con alguna forma y se fue pasando, de manera que después estaba defendiendo lo que se fue pasando más que la orden, más que la instrucción. Y aquí vemos la reacción de los líderes religiosos fue de proteger nuestro movimiento. Y hace años, muchas veces la iglesia protegió eso, el movimiento. Recuerdo que en las iglesias habían bancas. No sé a quienes les tocó ver iglesias con bancas. Y cuando alguien dijo: ¿y si ponemos sillas? Vamos, sillas, si aquí no es un salón de fiestas. Bancas. Pues antes no había sillas, pues pusieron bancas. Después dijeron: no, aquí no, batería no, porque esa música no. Y así la iglesia poco a poco se fue en ese estira y afloje, y pasaron años, en ocasiones pasaron siglos para que algunas cosas cambiaran. Se van a cantar solamente himnos. Pero algunos de esos himnos, ustedes saben, algunos de los himnos que cantamos en la iglesia tradicional, en la iglesia, ¿no?, eran canciones de taberna con música, con letra cristiana del siglo XV, ¿no? Que no sabíamos que era música del siglo, pero como nosotros la conocimos ya como himnos, esos himnos son los buenos. Algunos de ellos tenían música de taberna, que le pusieron letra cristiana. Y ahora si escuchamos cantos cristianos en música, en ritmo de reggaetón, no es que ese ritmo no. Queremos en ocasiones conservar cosas que no tiene sentido conservar. Pablo dice: me hice como uno de ellos para ganarlos. Y eso empezó ahí, la iglesia defendiendo su coto de poder. Esos hombres tenían, la Biblia dice, envidia, temor, perplejidad. Pero en el milagro que vimos hoy nos demuestra que no hay cárcel, no hay lugar demasiado oscuro, no hay cárcel segura que Dios no pueda visitar. No hay situación complicada que Dios no pueda visitar. Dios vela por su pueblo para librarlos. Lo mismo, no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Dios puede liberar de cualquier problema, pero no es para retirarnos y disfrutar de nuestra vida, guardar nuestro bios, sino para que Dios sea honrado a través de nuestro Zoé. Dios nos sana para que, bueno, ahora sí mejor ya. Perdón quizá por la expresión, pero los importantes no somos nosotros. Si no tenemos un propósito, si no tenemos una misión, si no tenemos un porqué, no habrá diferencia en nuestro existir que cualquier ser vivo. La diferencia es esa: tenemos un propósito, tenemos un llamado. Por esa palabra, los cristianos en estos tiempos seremos perseguidos por la cultura, por dar palabras de vida. La sociedad volverá, como en esos tiempos lo hicieron los líderes religiosos. Actualmente la sociedad volverá a enojarse porque la palabra de Dios los va a confrontar con su pecado. Pero porque Dios quiere que sean salvos, por eso se les va a predicar. Pero como estos líderes, muchos de ellos seguirán obstinados sin querer ver,
y continuarán con sus planes contra la iglesia. Entonces va a haber persecución. Y ahora actualmente es muy delicado algunos temas si quieres hablarlo en público. Y si quieres dar una opinión o si quieres comentar tu fe, hay un movimiento que está a la expectativa, te está cazando para ver qué palabras dices y cómo se han cambiado las cosas, han dominado la narrativa. Y ahora si uno proclama su postura en cuanto a identidad, lo llaman a uno homofóbico. La homofobia sí es una condición clínica, sí es una enfermedad. Entonces ahora los enfermos somos nosotros. ¿Y cómo le hacemos? Al dominar esa narrativa, entonces, y al tacharte de ya, qué complicado va a ser, iglesia. Pero es en esos momentos cuando vamos a tener que mantener nuestra fe. Estos hombres, en lugar de detener la marcha del cristianismo, propiciaron un avance, una progresión que no habían visto en la historia. Y la persecución que se levantó contra la iglesia, Dios la usó para extender y acelerar la propagación del evangelio. No solamente fueron a Judea, a Samaria, sino que algunos llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Entonces el cristiano no puede estar escondido por voluntad propia en un rincón cuando hay oportunidades y necesidad de dar ese mensaje de vida. Si en alguna ocasión tienes la oportunidad de dar el mensaje a alguien, es Dios sacándote de la cárcel, abriéndote la puerta y diciéndote: comparte esa palabra de vida. Tú tienes la prerrogativa de decir que alguien más lo haga, o de decir: lo voy a hacer yo. Hay necesidad. Entonces es necesario compartir este mensaje de vida, porque hay almas que son preciosas para nuestro Señor. Las palabras del evangelio son palabras de vida, por medio de las cuales las personas son salvas. Y esas palabras de vida están en nuestros labios. Están en nuestros labios. Tenemos la opción de proclamarlo. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo? ¿Es algo que podemos hacer? Hay oportunidades que Dios me está presentando y las ignoro. Son puertas que Dios ha abierto y no he querido entrar por pena, porque me conocen, saben que de repente no soy perfecto. Pero el tema no somos nosotros. El tema es el camino de salvación. Si ellos rechazan el camino, si ellos rechazan la palabra de vida, su vida no será demandada de nosotros. Pero si ellos la aceptan, habrá fiesta en los cielos, dice la palabra, por un pecador que se arrepiente. Así que estemos a la expectativa, y cuando tengas la oportunidad de compartir, pon en tu mente la imagen que un ángel de Dios te está abriendo la puerta con esa persona para que entres y les des palabra de vida. Está en ti y en mí el poder hacerlo. Palabra de Dios.